Inmediatamente nos conectamos con el doctor Pavel Muñoz. Él es candidato a alcalde de Quito y vamos a hablar con él sobre el plan de trabajo para la capital. Pero antes de entrar con el plan de trabajo para la capital, le quiero preguntar al doctor, ¿cómo está, doctor? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué pasó ayer, doctor? No se logró obtener los 92 votos, al parecer. Nosotros creíamos que iban a haber los 92, vimos algunos rebeldes de Pachacutic que votaron por la abstención y justamente antes de ayer entrevistábamos a Darwin Pereira y todo hacía Todo entender apuntaba. o apuntaba que ellos estaban por la destitución de los vocales. Buen día, doctor. Buen día con ustedes, qué gusto poder estar aquí con la ciudadanía también que nos puede ver y escuchar. Insólito siempre lo que sucede en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional siempre nos dará sorpresas, algunas positivas, tal vez pocas, y varias como las de ayer negativas, donde quienes dicen estar del lado de los derechos de los pueblos, de las nacionalidades, donde quienes se asumen como una especie de organización de izquierda, una organización política de izquierda, me refiero particularmente a Pachacuti, porque ya voy a hacer una distinción respecto a la CONAIE, le fallaron al pueblo ecuatoriano. El hecho de no darle importancia a los vergonzosos audios en el Consejo de la Judicatura, a una evaluación que fue, digamos, que de alguna u otra manera permitió el trujillato y que hoy le ha puesto a la justicia donde está, solamente para que tengamos una idea. El 92% de los ecuatorianos creen que los fallos de la justicia no son justos, y esto es una barbaridad. Y ahí ustedes efectivamente ponían las imágenes de una ala de Pachacuti festejando con el gobierno. Incluso había una suerte de mofa en determinados momentos de parte del gobierno, gritándoles, viva Pachacuti, todos somos Pachacuti. Son los mismos que le metieron preso a Leonidas Diz hace poco. Son los mismos que no logran resultados concretos de las mesas de diálogo. Son los mismos que se pusieron zapatitos rojos y han sido tremendamente duros en la calle con el movimiento indígena, pero sobre todo hambriador con el pueblo ecuatoriano. Entonces es una vergüenza lo sucedido el día de ayer. Más bien saludo que bancadas como la izquierda democrática hayan, con las posiciones que tiene, que también soy crítico respecto a esas posiciones, pero era tan vergonzoso lo que vimos con los audios del manejo de la justicia, incluso en un elemento que es fundamental para el Consejo de la Judicatura, como es la administración del sistema. Tenemos, digamos, despachos de jueces que no tienen ni siquiera hojas de papel, tóner para poder despachar. Es una vergüenza y Pachacuti, al menos de esa parte, le ha vuelto a fallar el país. Solo cierro con esto. Hago esa distinción. A veces, lastimosamente, conocemos poco, digamos, al movimiento indígena y ahí debo reconocer, en cambio, la posición de algunos pocos asambleístas, el caso de Peter Calo, por ejemplo, el caso de Fernando Cabascango, que terminaron votando por la censura porque siguieron más la línea de la CONAIE, que también manteniendo nuestras críticas como las hemos mantenido respetuosamente, creo que en este momento está mucho más clara de hacia dónde debe apuntar la representación política, que es a los que están siendo empobrecidos cotidianamente. Claro, justamente estamos viendo el video donde ayer festejaba Pachacutic eh, la no destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. Pero yendo un poco más allá, yo he escuchado en varias ocasiones al jefe de la bancada de Pachacutic, a Salvador Quispe, que dice que el correísmo se quería o se pretendía tomar la justicia, cuando yo lo veo desde otro punto de vista, que hay unos suplentes en el Consejo de la Judicatura, y esos suplentes fueron electos en la época de Julio César Trujillo, el Consejo Transitorio. ¿Cómo podría haber entrado el correísmo a tomarse la justicia? Me disculpa, hay una parte de la pregunta que seguramente no le escuché porque perdimos conexión, pero creo que escucho lo central al final. Acusaciones de que el correísmo quisiera tomarse la Sí, justicia y ya está Salvador presto Quispe para... siempre acusaba al correísmo que se quería tomar la justicia, pero yo analizando y con varias personas que siempre entrevistamos a diario, nos hablan que hay hay suplentes en ese Consejo de la Judicatura, hay suplentes, y que esos suplentes fueron electos por la época del extinto presidente transitorio Julio César Trujillo. La acusación es ridícula, es por demás ridícula. Ya, por favor, dejen de hacerle al país daño en esta lógica de si es que es el correísmo el que plantea, no hay que votar con ellos porque le hace bien al correísmo. ¿Se imagina que esa es la forma de juzgar las votaciones en la Asamblea Nacional? Por ponerle un ejemplo, el propio Salvador Quispe
Fíjese este ejemplo, yo le estoy dando una primicia que es muy importante. Nosotros nos reunimos con varios representantes sindicales del Ecuador. Los representantes sindicales nos presentaron a nosotros, y también le habían presentado a Pachacuti, una propuesta de nuevo código de trabajo. Nosotros leímos el código de trabajo, les dijimos que tendríamos advertencias si veíamos cosas ahí fuera de contexto o que debían ser pulidas, y en realidad encontramos pocos comentarios que además fueron acogidos. El momento de presentar la ley, nosotros somos 48, Pachacuti me parece que son, bueno, cada vez es más difícil contarlos, pero digamos que en papel es más o menos 20, ¿sí? Hubiera entrado ese proyecto de ley, el proyecto de ley, hubiera entrado a la Asamblea Nacional con 68 firmas de apoyo, es decir, 2 votos menos de lo que ya se necesitaría para aprobar ese proyecto de ley. ¿Y sabe qué le dijo Salvador Quispe a los trabajadores? No, si firma el correísmo también, nosotros salimos del proyecto de ley. Esto es para los trabajadores de la patria. ¿Le parece a usted que esa es la forma de juzgar sensatamente lo que está aconteciendo en el Ecuador? Es decir, bajo esta lógica maniquea de dividir al Ecuador en dos, entre correístas y anticorreístas, el juego de ellos es, cuidado, votan por esto, porque le terminan haciendo juego al correísmo. Es una irresponsabilidad, es una barbaridad que juzguen así la política nacional. Y usted bien lo ha dicho, eso es lo que decía Salvador Quispe. Pero vamos a lo importante. ¿Quién iba a elegir los nuevos jueces, los jueces de reemplazo? Usted lo dice la verdad total. Ya están electos, en algún caso me parece que incluso son 6 años atrás, están ya electos y definidos los suplentes. Me falla, no tomé con precisión el 6 meses, el 6 años atrás. Ayer salió el dato de 3 o 6 años atrás, yo no recuerdo lastimosamente cuál fue el que se dio. Pero no se van a elegir en este momento. No es que van a salir del buró político de la Revolución Ciudadana. No es que le van a decir al presidente, al expresidente Correa, mándeme las ternas para los nuevos jueces. No, ya están electos, electos por el Trujillato. El sistema de reemplazo de los que saldrían ya están definidos claramente en la Constitución y hay los nombres de los que serían reemplazos. Así que esa falacia se les cayó. Sin embargo, de eso siguen con el mismo discurso. Solo cierro con esto, con 2 ideas que, si me permite, son muy importantes. Es como que yo le digo, usted me pregunta, bueno, veo que se ha puesto esa linda camisa azul, y yo le digo, discúlpeme, es blanca. Y usted dice, no, para mí es azul y punto. Es decir, incluso cuando se ven con la verdad de por medio, mantienen sus posiciones cerradas. Y lo otro que le quería decir, que por favor me dé un segundito, es porque no está salido de contexto, es de expresar mi total solidaridad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y mi total repudio con el atentado que sufre ayer. ¿Por qué lo pongo en este momento y por qué me parece que es parte del contexto? Porque lo que vemos en esta lógica correísmo-anticorreísmo es la forma en la que la derecha actual, mucha de esa derecha de tintes fascistas, está generando una política de odio de manera cotidiana, todos los días. Yo quisiera que usted escuche conmigo una mañana de las radios de Quito, por ejemplo. La gran mayoría de esas radios siguen hablando de la corrupción del gobierno de Correa, de que esto del gobierno de Correa, de los 70.000 millones del gobierno de Correa. No hay día que no le mencionen al presidente Correa y a nuestra fuerza política. Hay un momento donde Dios no quiera, pero termina pasando lo acontecido con Cristina Fernández el día de ayer. Sucedió con el presidente Correa cuando fue secuestrado en el 30S. Sucedió con el presidente actual Petro cuando su carro recibió unos disparos y había un atentado. Sucedió contra Evo Morales cuando, antes de tomar, esas son cosas que no se conocen mucho, antes de dejarle abordar el avión que le pudo sacar de Bolivia, casi le matan. Lo que están haciendo con el Ecuador, con América Latina, determinados sectores, no pongo a todos en un solo saco, determinados sectores que inoculan odio de manera cotidiana, es lo que pasó brutalmente ayer, la consecuencia es lo que pasó brutalmente ayer. Así que al país hay que decirle, por Dios, que los sectores de derecha, y ahí le estoy poniendo a buena parte Pachacutic, por ejemplo al señor Quispe, superen su posición, digamos, ciega sobre cómo juzgar al país y por fin hagan las cosas de cara a la ciudadanía y no de cara a sus odios o a sus obsesiones.
Doctor Muñoz, bueno, vamos al tema central de esta entrevista y es ese plan de trabajo para la alcaldía de Quito. Bueno, usted ha presentado su candidatura y bueno, pues coméntenos un poco cuál es ese plan de trabajo y cómo ve usted en este momento Quito, que ha tenido bastantes conflictos en este último periodo. También muchísimas gracias y un abrazo para usted. Buenos días. Y gracias por la pregunta, porque es para lo que conversamos. Sin embargo, los dos temas topados anteriormente son importantes en la coyuntura nacional e internacional, así que perdón si nos tomamos unos minutos ahí. A ver, Quito está destrozada. Esto es lo primero que yo quisiera, sobre todo las personas que no son de Quito o que no vienen regularmente a Quito, no han viajado los últimos años a Quito. Quito está destrozada. Y está destrozada en todos los sentidos. Pero yo sí resumiría, diría que está destrozada, o todo su destrozo se resume en estas dos imágenes. Primero, el destrozo de la infraestructura. Son las calles, son los parques, son las plazas, son los mercados. Es decir, en todo lado tiene usted problema. O parques y plazas no iluminadas, o mercados desatendidos, o unas calles que son verdaderos, pruebas de desafío para los conductores para no caerse ya no en huecos, sino en cráteres. O veredas que usted simplemente tiene absolutamente no amigables con los peatones, con una madre que va con su niño en un coche, está destrozada. El otro nivel de destrozo de Quito es de sus elementos de convivencia social. Hemos perdido todo sentido de solidaridad, hemos generado una suerte de alta polarización en determinados sectores. La política también ha permitido que en la capital tengamos esta lógica de, si usted quiere, odio para juzgarse unos con otros, y en ese sentido debemos o hemos tomado la responsabilidad encargada por nuestra organización política de poner nuestro hombro, nuestro contingente, capacidad y experiencia para que los ciudadanos de Quito dejen atrás de esos baches. Eso me lleva a, de manera muy breve, para desagregarla, entenderé después, a los 5 elementos. Tenemos 22 en realidad temas programáticos en los que estamos trabajando, pero que se resumen en estos 5 elementos. Seguridad y convivencia ciudadana, el primero. Todo el paquete de trabajo, economía, producción, innovación y emprendimiento, el segundo. El tercero, bienestar, derechos y protección social. El cuarto, movilidad urbana sostenible, donde está el tema del metro, el cambio significativo del sistema de transporte para que efectivamente sea integral y le sirva a los quiteños. Y finalmente, una Doctor, ciudad perdón que lo verde por la... interrumpa. ¿Cuál es su apreciación sobre el metro de Quito? Este metro tan esperado y que ha tenido bastantes conflictos. ¿Usted cree que está bien? ¿De pronto necesita una auditoría? Porque ha sido bastante complejo el tema del metro de Quito y aún no se consolida al 100%. Mire, primero es la inversión más importante de la ciudad en la historia. Es una de las inversiones más grandes del país y es imperdonable que no esté operando en este momento. No sé si ustedes recuerdan, pero el supuesto viaje inaugural se hizo en la época del señor Mauricio Rodas. ¿Qué ha pasado más de 4 años entre que el señor Rodas, por apuros en ese momento, queriendo beneficiarle a Guillermo Lasso para las elecciones del 2021, puso o llamó a la prensa y a algunos invitados para realizar el viaje inaugural? ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Más de 4 años han pasado y ese supuesto viaje inaugural no ha terminado siendo el funcionamiento permanente del metro de Quito. Esto es una barbaridad. Usted decía, ameritará una auditoría, pero que eso hagan los auditores, pues. Que eso haga la Contraloría General del Estado. El municipio y el concejal Guarderas, en este momento al frente del municipio de Quito, lo que tiene que hacer es poner en funcionamiento el metro de Quito. Es una barbaridad que una obra de la envergadura del metro de Quito, más de 2.000 millones de dólares, esté simplemente enterrada. Por lo tanto, hay que exigirle a las autoridades actuales que pongan en funcionamiento el metro de Quito. Con ello se deberá aprobar nuevas rutas y frecuencias para el conjunto, para el resto de unidades de transporte público que funcionan en la capital, y necesitamos ya que el metro sea la columna vertebral de un sistema integrado, que lo haremos nosotros, donde el transporte público sea de calidad y atienda a todos los barrios que en este momento no lo tienen. Cuidemos la vida de los peatones, que es un elemento muy fundamental. Cuidemos también la forma de transportación de otras personas que utilizan bicicleta, scooter y otras cosas, esto ya tiene que empezar a operar y nosotros lo vamos a perfeccionar evidentemente. ¿Cómo ve usted el manejo de las diferentes empresas
públicas, pues, ¿no? Que se manejan a través del municipio de Quito, porque también han estado en bastante controversia alguna de ellas. No metamos a todas de un solo saco. Nuevamente, este tema de las generalizaciones suele ser odioso. Hay empresas que creo que funcionan mejor. La de agua potable, por ejemplo, le digo que es una empresa que tiene un mejor desempeño, ha tenido un mejor desempeño. Si bien Quito no es propietario total, sí es parte del directorio de la empresa eléctrica Quito, que creo que también es una empresa que a la ciudad le funciona bien, pero hay otras evidentemente que tienen que ser mejoradas. Esta mejora pasa por una autoridad pública que se comprometa con la modernización y la eficiencia de esas empresas, pero no dándole la espalda a los trabajadores de esas empresas, porque a veces es lo que tenemos. Yo creo que sí hay posibilidad de conciliar los dos elementos, las expectativas y el cuidado de los derechos de los trabajadores, pero al mismo tiempo el proceso de modernización de las empresas. Cuando le digo esto, para ser más claro, estoy pensando en que la empresa de aseo, por ejemplo, la que se encarga de la recolección de basura en la ciudad, donde los trabajadores tienen esa alta exposición y un trabajo que es de riesgo, no han tenido de parte de sus autoridades ni siquiera la ropa de trabajo pertinente para desarrollar la actividad que realizan. Eso habla de unas autoridades indolentes que pusieron unos gerentes que no están haciendo adecuado trabajo técnico y profesional en esas empresas, y ahí vemos los problemas. Y finalmente, déjeme decirle un tema que creo que es importante. Los concejales de Quito son miembros de los directorios de las empresas públicas. Y yo creo que esto debería cambiar. De hecho, con nuestra bancada de concejales, nuestra bancada legislativa en el Distrito Metropolitano de Quito, estamos impulsando y apoyando las iniciativas que ya se han presentado para que los concejales no sean parte del directorio. ¿Por qué? Porque tienen que conocer específicamente la materia de la que están trabajando y porque se politiza innecesariamente los directorios de las empresas públicas. Luego se llega a generar incluso prácticas de clientelismo y corrupción que no son adecuadas. Así que esa mi apreciación, lo que haremos y el compromiso con las empresas públicas. Cuidar a los trabajadores, pero sobre todo, cuidar a los quiteños a que reciban de parte de sus empresas municipales los servicios de calidad que evidentemente merece Quito, ¿no? Doctor, ¿cuál es el presupuesto anual de la capital? Digamos, está bordeando los $1.000 millones. Entenderá que varía a veces más, a veces menos, pero le pongo un dato Se recibe más que Guayaquil. Porque en este momento Quito es la ciudad más grande del país. A veces creemos que Quito, digamos que Guayaquil sigue estando adelante en términos poblacionales. Quito ya es la ciudad de mayor población del Ecuador. Y Quito, esta es una pregunta muy importante para los quiteños, pero también para quienes no son de Quito. Si yo le piense en Quito, piense en el mapa de Quito, es muy probable que usted piense en una especie de ciudad, que es una especie de chorizo, donde tiene el sur, tiene el centro y tiene el norte. Perdemos de vista que tenemos 33 parroquias rurales. Una de esas parroquias rurales, por ejemplo, es Calderón. Calderón es la parroquia rural más grande del país. Para que usted tenga una dimensión, Calderón está más o menos en términos proporcionales, lo mismo que es Ambato, por ejemplo, en términos de población, más o menos su territorio también es muy extenso. Eso hace que el componente rural de Quito, con 33 parroquias rurales, haga que también reciba más recursos, porque la fórmula de entrega de recursos también considera un plus para poblaciones rurales. Así que entre su población, de la cantidad de espacio y población territorial, rural que tiene Quito, hace que reciba esos recursos. Pero le decía, también son variables, ¿no? Ahora mismo están discutiendo el presupuesto. Ese presupuesto, digamos, le podrá dejar, entiendo, a la próxima administración al menos unos $500 millones para poder ejecutar obras. Esa es una buena noticia, sin embargo, siempre insuficiente. Pero decía que varía porque, como también lo que reciben los municipios está atado a, por ejemplo, las variaciones que hay en ingresos no permanentes del Estado. Petróleo, por ejemplo, eso suele bajar o subir. Correcto. En este momento, ¿cuáles son las obras prioritarias que necesita Quito? Esta es una pregunta también muy importante. Nosotros estamos consolidando un portafolio de inversiones, y esto es importante decirlo fuerte para que el país entero nos escuche.
sobre todo el sector privado del Ecuador y el internacional también, para que puedan tener cabida en esos proyectos que están dentro de nuestro portafolio de inversiones, que ya están superando los 5.000 millones de dólares. Déjeme darle algunas ideas muy breves. Por ejemplo, el proyecto Vindobona. Es un proyecto de más o menos 1.000 millones de dólares. Lo que hace ese proyecto es tomar las aguas que descarga la ciudad, tratar una parte de ellas y devolverlas nuevamente al consumo de la ciudad, y otra parte llevarlas limpias a los ríos. Los ríos de Quito están profundamente contaminados y es indispensable que los podamos limpiar. Cuando hacemos eso, esa agua podría en el trayecto del río generar incluso 2 o 3 iniciativas pequeñas hidroeléctricas, por eso la envergadura del proyecto. Estamos hablando de más o menos 1.000 millones de dólares. También es importante comprometerse con algunas soluciones viales para esto. El problema del tráfico no es hacer más vías, evidentemente, menos aún comprar más carros, pero al menos al tráfico que tenemos habrá que darle en algunos sitios, alternativas de movilidad. Le hablaba yo de Calderón, por ejemplo, y ahí tenemos un trazado, o al menos un proyecto de nuevas soluciones viales para Calderón. Tenemos la expectativa de la autopista Manuela Sáenz. Algunos hablan de que los sectores privados podrían interesarse en la extensión de la ruta vía, la ruta viva, la tercera etapa. Tenemos la necesidad de construir un nuevo relleno sanitario en la ciudad. Esto es muy importante. Una planta de reciclaje también deberíamos tener asociada. No puede ser que en el tiempo actual una capital, una metrópoli como Quito, no esté separando en la fuente de la basura y tratando adecuadamente su disposición final para que podamos hacer reutilización y reciclaje. Esto es parte de la economía circular tan importante en estos años. Cambiar, por ejemplo, los buses existentes en este momento en la ciudad para que sean buses eléctricos. En algún caso se podrá apoyar la incorporación de nuevos buses. En otros, las soluciones técnicas nos hablan de que los motores de combustión podrían cambiarse por motores eléctricos. Y hay un largo etcétera para decirle ahí lo que podemos hacer. Hay una gran cantidad de espacio público desperdiciado en Quito y de construcciones abandonadas. Haremos las inversiones necesarias para convertirlos en soluciones de vivienda popular o en algunos casos centros comerciales para que pueda la economía popular y solidaria o los comerciantes y trabajadores autónomos tener un espacio en el cual también desarrollarse. Doctor Pavel Muñoz, ¿el problema del tráfico de la capital de la República se soluciona o no con el funcionamiento del metro? En parte. El problema del tráfico es muy severo. Debemos sobre todo tener una cultura donde aun cuando tengamos carro, estemos tentados a usarlo lo menos posible. Y para eso nuestro concepto de movilidad urbana sostenible, el primer punto al cual ataca es a tener un sistema de transporte público de total calidad. Miren, si ya decíamos que Quito más o menos es ese chorizo que a veces uno piensa en términos geográficos, y ya le he dicho que es mucho más, pero lo que tiene entonces son unas vías para moverse adecuadamente entre norte y sur de la ciudad. Digamos que ahí tenemos problemas, pero con el metro esos problemas van a ser atenuados. Lo que necesitamos entonces, una vez entrando en funcionamiento el metro, es aprobar las nuevas rutas y frecuencias de todas las cooperativas que operan en Quito, para que en algunos casos sus trayectos puedan cambiar un poco de sentido, sigan siendo atractivos económicamente, pero cambiando de sentido podamos entonces cubrir a la ciudad en algunos segmentos, ya no tanto norte o sur, sino oriente-occidente, que estarían desatendidos. Entonces, claro que es un elemento de solución, pero no lo principal. Le decía que incluso quienes tienen o tenemos auto, debemos de estar tentados a utilizarlo lo menos posible. Para eso hay que dar seguridad al peatón, por decirle algo. Ya le señalaba yo esto. Pero hay un dato que es terrible al final del día. De todos los accidentes de tránsito que hay, el 70% de fallecimientos son de peatones. Por lo tanto, hay que hacer una ciudad amigable para esos peatones. El que sean verdaderamente accesibles las paradas que están destrozadas. Usted hoy tiene más miedo de estar dentro de una parada que fuera de una parada a las 7 de la noche. Es terrible. En el corredor centro, el corredor norte, es terrible lo que está sucediendo. Usted va a una parada que está ubicada en la América o alguna que está en la Avenida de la Prensa y le digo, le da más miedo entrar a la parada que quedarse fuera de la parada. Tenemos un desabastecimiento y un golpe brutal también a la infraestructura del sistema de transporte. Tenemos que fomentar el uso de bicicleta. ¿Por qué no puede pasar esto?
Déjeme poner este ejemplo. Un chico que en este momento vive en La Magdalena o en San Isidro del Inca en el norte, que tome un bus con una tarjeta, pues se pueda subir, pasa por el detector la tarjeta, ya está en el sistema de transporte, va a un punto alimentador, se cambia para tomar el metro, va hasta la parada de la Universidad Central y en la parada de la Universidad Central toma una bicicleta que también le puede dotar el municipio de Quito, hace ese trayecto y deja la bicicleta en otra parada. Es evidentemente posible que pueda hacerse. No hemos tenido la voluntad política, que de hecho los pocos avances que hubo, al menos recuerdo algunos en la época de Augusto Barrera como alcalde, los pocos avances que hubo terminaron con bodegas con 500 bicicletas que son de la ciudad y por lo tanto de los quiteños y las quiteñas arrumadas y oxidándose. Esto simplemente es desidia y con nosotros eso evidentemente no pasará. En la recta final ya de esta entrevista, doctor, no puedo dejar de preguntarle qué va a hacer con el tema turismo para la capital y el tema seguridad, que eso es lo que todo el mundo habla. Permítame empezar con el de seguridad, que es el que en este momento es más duro en el país. Usted conoce lo que está pasando en las principales ciudades del Ecuador y en realidad en este momento no hay ciudad que se salve de la profunda inseguridad que vivimos los ecuatorianos y evidentemente también los quiteños. Después de Guayaquil, Quito es la ciudad donde más robos se cometen, por ejemplo. Y ahí lo que tenemos es que utilizar la tasa de seguridad, porque además Quito tiene una tasa de seguridad, utilizarla al 100% en lo que dispone la ordenanza para el uso de esa tasa, pero sobre todo en poner operativa la capacidad de la Policía Nacional y en algún caso de la propia Policía Metropolitana para enfrentar a, digamos, la delincuencia que en este momento se ha tomado en las calles de Quito. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, las unidades de policía comunitaria que hoy existen y que en su momento dieron un gran servicio cercano a los puntos más álgidos de cometimiento de delitos de la ciudad, están destrozadas. Hay que rehabilitarlas. Habrá que construir nuevas unidades de policía comunitaria en los nuevos focos rojos, digamos, de la ciudad. Hay que comprometerse con ampliar, y eso lo vamos a hacer, ampliar el sistema de videovigilancia, el ECO 911. Quito tiene una sala situacional específica dentro del ECO 911 y por lo tanto necesitamos más cámaras en los puntos, primero cambiar las que han sido vandalizadas y segundo más cámaras nuevamente en los puntos calientes donde se está desarrollando en este momento más actividad delictiva. Pero eso tiene que estar asociado con una policía que cuando el sistema ECO 911 le dice se está cometiendo un robo en el redondel de la Villa Flora, pueda efectivamente tomar la motocicleta y trasladarse al punto. Pero toman la motocicleta y no tienen gasolina. Esto parece de chiste, pero esa es la verdad. Toman el patrullero y no tiene batería. Esa es la verdad. De las 12 aproximadamente ambulancias que funcionan en el Distrito Metropolitano de Quito, cuando hice una visita de fiscalización al ECO 911, me decían que la mitad no estaban operativas y estaban en la mecánica casi 5 años. Esto es una barbaridad. El municipio, por lo tanto, no siendo responsable de la Policía Nacional en la ocupación de esas UPCs, claramente puede invertir para que la infraestructura esté al servicio de la ciudadanía y, por lo tanto, cuidando la integridad, la seguridad y la vida de quiteños y quiteñas. Así que en materia de seguridad es mucho lo que podemos hacer, iluminación adecuada de espacios públicos que en este momento no tenemos, un transporte que sea seguro, pensar en que esta ciudad tiene que ser de funcionamiento de 24 horas. El problema también cuando uno recluye a la gente en sus casas es que le da más espacio a la delincuencia para que esté en las calles. Por lo tanto, la ciudad debería comprometerse con trabajar 24 horas los 7 días de la semana. Esto hace también de dinamismo económico y con esto me topo con el tema del turismo. Miren, los que conocen Quito, los que hemos nacido en ella, pero yo cuando hablo de quiteños también me refiero a quienes no naciendo en ella la hacen diaria, la hacen grande cotidianamente, diariamente, es una belleza, es una joya. Tiene usted el Chocó andino para un tipo de turismo que apunta más a los elementos de conservación ambiental, por decirle algo, ¿sí? Tiene 33 parroquias rurales para quienes apuntan a un turismo que rescate más de elementos culturales e identitarios. Tiene el centro de Quito, tiene administrado por el gobierno de Pichincha la mitad del mundo, que es uno de los visitados, es uno de los monumentos más visitados, y la ciudad en su conjunto es una maravilla. Quito debe volver a ser una potencia del turismo nacional, del turismo latinoamericano y del turismo mundial. Lo podemos hacer y para eso debemos garantizar eso. Debemos garantizar seguridad, una ciudad que sepa entender el valor del turista y por lo tanto le dé un buen trato
y todas las maravillas, todas las bellezas, las joyas que tiene Quito, ser adecuadamente en este momento rescatadas, pulidas y puestas al servicio para que esta vuelva a ser la ciudad más linda del mundo. Doctor Muñoz, ya para finalizar, ¿cómo están esas encuestas hasta el momento? Van bien, van bien. Las encuestas son siempre importantes, pero nunca la preocupación central. Nosotros ya hemos aprendido a hacer un tipo de política que combina la investigación, y para eso las encuestas son importantes. Con la investigación afinamos nuestra estrategia de trabajo, pero por ejemplo, nunca, independientemente de lo que digan las encuestas, dejamos de hacer un trabajo territorial muy importante. Y esto ya lo estamos haciendo en las 65 parroquias que tiene Quito. Así que las encuestas ventajosamente también son prometedoras. Tenemos cada día más optimismo. Ojo, optimismo, mucho, triunfalismo, ninguno. Y por lo tanto eso nos compromete a trabajar como si no tuviéramos un solo voto y juntos con los quiteños y las quiteñas poder implementar el programa de trabajo que de alguna u otra manera algo hemos detallado aquí. Se quedan algunas cosas en el tintero, pero que insisto, volverá a servir o servirá para que los quiteños volvamos a tener bienestar, prosperidad, que estemos contentos con vivir en la capital de América, en la capital, perdón, del Ecuador, luz de América, y que podamos desarrollar nuestros proyectos de vida. Por ejemplo, yo sueño con que la gente, los chicos sobre todo, y las chicas que viven en Quito, su primera expectativa ya no sea salir a otra ciudad, a estudiar a otro país, sino quedarse en su ciudad, hacerla grande, que sea, como topábamos, una potencia turística, que sea una potencia ambiental, que sea una potencia deportiva, que sea una potencia cultural, que tengamos una clara relación y adecuada relación entre lo rural y lo urbano. Fíjese que los problemas urbanos de hoy son problemas más resueltos del día de ayer en la ruralidad, y por lo tanto tenemos que conectar esas cosas. Un paquete de inversiones, ya decía, mayor a los 5.000 millones de dólares, lo cual habla de atraer mucha inversión privada, complementarla con la inversión pública que debe hacer ineludiblemente el municipio de Quito, e insisto, con todo eso junto, todo eso, digamos, en conjunto, los quiteños y las quiteñas volvamos a hacer de esta, decía ya, la ciudad del mundo otra vez. Doctor Pavel Muñoz, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros pues sus expectativas con respecto a la alcaldía de Quito. Lo esperamos muy pronto, bueno, pues y que siga adelante en ese proceso electoral. Al contrario, conversar con los especialistas para mí siempre es un gusto. Muchísimas gracias, nos dio por sus invitaciones, y aquí me tienen las veces que ustedes lo requieran. Así que conmigo cuenten siempre. Gracias al doctor Pavel Muñoz, candidato a alcalde de Quito. Hemos hablado sobre el plan de trabajo para la capital y también sobre lo de las